Buenos días, mis amados hermanos, en nuestra caminata de oración. ¿Cuán genuino es el deseo de tu corazón de hacer la voluntad de Dios? La Biblia dice que cuando los discípulos del Señor le preguntaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. En la oración modelo Jesús les dijo que pidieran de esta manera: Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad. Jesús les enseñó a sus discípulos que cuando oraran le pidieran a Dios que se hiciera la voluntad de Él. Tu voluntad, que se cumpla, que se cumpla. Y hay una diferencia entre pedir conforme a la voluntad de Dios y pedir que se haga en tu vida la voluntad de Dios. Pedir conforme a la voluntad de Dios sería una oración en la que nuestras peticiones están alineadas a la voluntad de Dios revelada y conocida. Vamos a pensar, por ejemplo, que Dios me dijo que amara a mis enemigos y que no los aborreciera, sino que orad por los que os persiguen, orad por vuestros enemigos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de no desearles mal, sino que los amemos. Amad a vuestros enemigos. Pero ¿qué les parece si yo en la oración, cuando oro por mis enemigos, le digo al Señor: Señor, destrúyelos, Señor, haz que les pasen cosas malas, mira que al hijo de él le caiga una enfermedad? Bueno, pues yo no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, estoy pidiendo mal. Si oro conforme a la voluntad de Dios, no le desearía mal al que me hace el mal, sino que la oración sería algo así como: Señor, mira, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Lo otro es orar pidiendo que se cumpla en tu vida la voluntad de Dios, o que se haga la voluntad de Dios en aquello por lo cual estás pidiendo. Y estás pidiendo, por ejemplo, por una enfermedad tuya o de un familiar o de un amigo, y le dices: Señor, yo quiero que tú sanes a esta persona, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, esa fue su oración. La Biblia dice que el Señor Jesús, estando allí en el huerto de Getsemaní, el día antes de que muriera en la cruz del Calvario, Él oró en agonía, y le dijo al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue una petición genuina del Señor, que deseaba de todo corazón, por causa de la agonía y el sufrimiento que estaba viviendo, en el conocimiento de que llevaría sobre sí el pecado de todos nosotros y la ira del Padre. Él deseó ser librado, pero le dice al Señor: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Dios quiere que nosotros oremos de esta manera? Bueno, pues Dios sabe que nosotros somos seres humanos, que no tenemos conocimiento infinito como Él. Nosotros tenemos un conocimiento muy corto, muy finito. Nuestros pensamientos están muy abajo. Más altos son sus pensamientos, como los cielos de la tierra, que los pensamientos de Dios, el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios. Él sabe verdaderamente qué nos conviene. Porque la Biblia dice: ¿qué debemos pedir como conviene? No sabemos. Esa es la realidad. Es una realidad que nosotros a veces no sabemos pedir como conviene. Entonces, el Señor dice: bueno, mira, si quieres que te pasen cosas verdaderamente buenas, agradables, perfectas, en cuanto a tu oración, porque nos venimos a Dios a orar deseando esas cosas, lo mejor sería que estés consciente y que sepas y que incluso pidas que se haga conforme a mi voluntad y no a la tuya. Porque posiblemente en las cosas que tú pides cometas errores muy graves con respecto al conocimiento de la voluntad mía y con respecto a lo que es verdaderamente bueno para ti. Así que nosotros, se nos dice que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y eso va a ser lo mejor que nos pueda pasar. Porque yo cuando pido, puedo equivocarme, ya le dije, tal vez no pida como conviene. Señor, sáname, o Señor, ayúdame, o dame esta necesidad que yo tengo, provéeme esto, y tal vez yo creo que eso es lo mejor, pero tal vez no lo sea, porque en mi conocimiento no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y entonces cuando yo me rindo al amor de Dios, cuando yo me entrego al amor de Dios, yo puedo renovar mi mente con respecto a eso. Y eso es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12,
cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, un culto racional, donde podemos nosotros razonar con Dios. Parte de este punto, primero tienes que entregarte completamente a Dios, como un sacrificio total para el Señor. Un sacrificio era cuando te traía un animal y se degollaba allí del todo quemado. Yo quiero venir aquí y entregarme todo, entregar mi vida por ti, entregar mi vida por ti. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea esto, cómo el Señor está elaborando aquí una cadena que nos lleva de un punto a otro punto para crear una fuerza tremenda que sostiene nuestras vidas. Dice, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Pero en ese razonamiento, renovaos en el espíritu de vuestras mentes. No sé si entienden lo que quiere decir la palabra renovarse. Renovarse no es transformarse, renovarse no quiere decir cambia de pensamiento, sino renovar es un renuevo, algo hecho nuevo, algo que se destruye y se construye nuevo. Cuando la Biblia habla de la necesidad de nosotros de morir al viejo hombre y nacer el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, habla de una renovación. El judío estaba acostumbrado a la palabra renuevo. El renuevo en la vid era que cuando podaban una planta de uvas, la vid, pues le cortaban sus ramas viejas y lo que sucedía era que salían renuevos, o sea, salían ramas nuevas. Y las ramas viejas se cortaban porque ya no producían. Y lo que hacían era quitarle la savia a la mata sin traer producción. Pero cuando cortaban podaban el árbol, y todavía se hace así, se poda la rama innecesaria o la rama que no produce fruto o la rama antigua y media seca que está dañando al tronco, se poda y entonces sale el renuevo diferente, que da muchos frutos. Ese renuevo, la Biblia habla mucho de los renuevos, eso. Bueno, pues renueva, renace en el espíritu de vuestra mente, y tú comprobarás la voluntad de Dios. Y dice, la buena, la voluntad de Dios es buena. Dios es bueno. Y del buen tesoro del corazón salen cosas buenas, dice la Biblia. Del buen tesoro del corazón de Dios salen cosas buenas para nosotros. Renueva el espíritu de vuestra mente y verás la buena voluntad de Dios, que además dice es agradable y es perfecta. Es agradable. Déjenme decir, hay un misterio con las cosas agradables. Con las cosas agradables es necesaria la paciencia, porque hay cosas que en la primera impresión, en el primer sabor de una comida, en la primera impresión de un detalle, parecen agradables, pero en el fondo no lo son. Y hay otras cosas que en un principio no parecen agradables, pero dan frutos agradables. Por ejemplo, la Biblia dice de la disciplina de Dios, que no es agradable al principio, pero que después produce frutos apacibles de justicia. O sea que al final, cuando somos sometidos a una disciplina, la primera impresión no es agradable, pero después, en el tiempo y con el paso del tiempo, descubrimos lo bueno que fue ser disciplinado. Pero así también hay alimentos, por ejemplo, hay alimentos muy agradables que causan daño. Y especialmente si usted tiene algún tipo de padecimiento, ¿no? Entonces usted dice, bueno, yo soy diabético, pero qué agradable es el helado, el dulce. Sí, es agradable en un primer momento, pero después puede causarte un daño a un órgano importante de tu cuerpo. No es agradable que te tengan que cortar una pierna porque abusaste del dulce cuando eres una persona diabética. O sea que a largo plazo no te trae bien. Y lo agradable tiene que ser entendido así. La buena voluntad de Dios es agradable, aunque a veces no dé el fruto al momento. Jesús dijo en la cruz, en el Getsemaní, como le dije, que se haga tu voluntad, y la voluntad de Dios de ir a la cruz no parece agradable. Pero lo que es agradable es que al morir Cristo, eso fue olor fragante para Dios y salvación para todos nosotros. Y por eso damos gracias, por eso celebramos la muerte en la cruz, en lugar de llorar por la muerte en la cruz, en lugar de
de nosotros estar lamentándonos de que mataron a Cristo, las personas, nosotros nos alegramos que Cristo murió por nosotros. Porque lo agradable vino después. Él fue exaltado hasta lo sumo. Hasta lo sumo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo agradable. Así que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No hay fallo en ella. No hay fallo. No hay un error en ella. La voluntad de Dios tiene total perfección porque es la expresión del Dios perfecto. Así que mira si no lo vamos a desear. Deberíamos desearlo todo el tiempo. Deberíamos desear todo el tiempo que nosotros pudiéramos tener en nuestras vidas y cumplir en nuestras vidas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando ores, no solamente ores conforme a su voluntad, sino también pide su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Dios nos manda a hacer su voluntad, nos manda a desear su voluntad, nos manda a pedir conforme a su voluntad y nos manda a desear su voluntad por encima de la nuestra. Cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, hermanos, cumplimos la verdad de Dios. Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén, señora. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son mi Padre y mis hermanos. Eso dijo Jesús. Jesús dijo, no se trata del que me dice Señor, Señor. Algunos me dicen Señor, Señor y no entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese verdaderamente es. No otro. Es hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué belleza, hermanos! El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la realidad. Ahora este video yo lo voy a terminar aquí. Porque quiero regresar a decirle a esa señora que acabo de saludar y que dijo amén cuando yo iba hablando, que Dios la ama y que quiere una voluntad para ella. Así que, hermanos, recuerda siempre hacer la buena voluntad de Dios. Y quisiera seguir hablando en este video. Tengo muchas otras cosas que decir, pero entiendo que la buena voluntad de Dios ahora es mostrarle a Cristo a esta señora. Que Dios les bendiga, hermanos. Recuerda, cuando usted pida, dígale al Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.